Y seguimos en el canal CNC tocando esos temas jurídicos, esas inquietudes que a diario le siguen surgiendo a nuestros televidentes y pues que llegan a nuestras redes sociales, las redes sociales de Guerrero Abogados. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Stephanie Botero, abogada de familia, que hoy nos va a aclarar esas dudas que se presentan con el tema de filiación y de impugnación de la paternidad. Pero hablemos, doctora, muchas gracias por estar en nuestro programa y pues estar presta cada vez a aclararle esas dudas y esas inquietudes a nuestros televidentes. ¿Qué es impugnación de la paternidad y qué es la filiación? Para que le quede claro el término a nuestros televidentes. Un saludo a todos los televidentes, es un placer estar nuevamente con ustedes acá en el canal, solucionándole todas las dudas que tengan sobre el derecho de familia. Ahora, hablando del tema en particular, se le explicará a los televidentes que la filiación es ese vínculo que existe entre dos personas cuando una de ellas desciende de la otra, o sea, ese vínculo que se tiene con nuestros padres. En ese caso hablamos de que la norma dice que existe unas presunciones. Explicaré yo que la presunción legal de quién es el padre del menor en el caso de que el hijo se haya concebido dentro de un matrimonio o dentro de una unión marital de hecho. En ese caso la norma dice que el padre del menor que nace dentro de esa unión es el compañero o el cónyuge de la mujer que dio a luz a ese menor. En caso tal de que el menor no haya nacido dentro de ese matrimonio o esa unión marital de hecho, se entiende que es un hijo que debe de ser reconocido. Y ese reconocimiento lo hace el que cree que es el presunto padre. Ese reconocimiento es la filiación. Bueno, doctora, entonces, cuando hablamos de filiación, estamos hablando de ese vínculo que hay entonces entre menor y padre o presunto padre, ¿cierto? Y digamos que es el menor el que le solicita al juez el reconocimiento de ese presunto padre. Esa sería la filiación. No solamente el que el menor solicite el reconocimiento, porque puede darse en el caso en particular que el menor toda su niñez hasta su adolescencia y hasta que cumpliera los 18 años de edad nunca se hubiese dado por enterado quién era el padre, o sea que en su registro civil de nacimiento solamente apareciera el nombre de la madre. En ese caso y cuando el menor tenga un conocimiento de quién puede ser su presunto padre, puede solicitar él, ya mayor de edad, que se llame a ese presunto padre a un proceso para que se realice el respectivo reconocimiento. Pero hay que tener en claro que si el hijo es menor, el proceso lo puede adelantar la madre como su representante legal, pues quien es la que ostenta la patria potestad. Pero también hay otro caso en el que es el padre de ese presunto hijo de manera biológica quien considera que cree que ese hijo es suyo. Entonces también adelanta un proceso de filiación, o sea, en los tres casos existe un proceso de filiación. Y la impugnación entonces sería todo lo contrario, sería cuando el padre sospecha que por alguna razón él no es el padre de ese menor. Han ocurrido casos donde muchas veces el hombre no tiene esa posibilidad de tener hijos, de procrear, ¿cierto? Y resulta que su pareja queda en embarazo y pues él queda con la duda, bueno, o finalmente sí puedo o algo tuvo que haber pasado. Entonces es en ese momento la impugnación como tal, es en ese momento cuando el padre sospecha que no es el padre biológico de ese menor. Claro, como te decía al inicio, existe ese reconocimiento o esa presunción legal que da la norma para el hijo que nace dentro de un matrimonio. Entonces supongamos que existe un matrimonio y que la mujer queda en embarazo y el esposo no puede tener hijos. Ahí surge una duda gigante de por qué el hijo queda reconocido como si él fuera el padre, pero él biológicamente no puede serlo. Entonces ahí nace como una duda en ese padre. A partir de ahí, él tiene un término de 140 días para realizar el proceso de impugnación. Hay que tener muy claro que el proceso de impugnación solamente se adelanta ante un juez, o sea, esto no se puede conciliar. No se puede citar a la madre a que vaya a un centro de conciliación y le digan ante un conciliador en derecho que diga, es que yo no soy el padre de ese menor, yo tengo hasta prueba de ADN y decláreme que yo ya no soy el padre. No, ese proceso se tiene que adelantar ante un juez de familia. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa, doctora, cuando pasado el tiempo, digamos, nació el niño,
el padre le da todo lo necesario como un buen padre, va pasando el tiempo, el niño cumple 3, 4, 5, 6 años y después de 7 años empieza el padre a notar ciertas diferencias en sus rasgos físicos y él dice, este niño no se parece a mí, este niño pues yo lo adoro, lo quiero como mi hijo, pero tengo la duda de que sea hijo mío. En ese caso, ¿qué puede hacer esa persona? Esa persona lo que puede hacer es adelantar una prueba de ADN. Para solicitar una prueba de ADN, sea ante Identigen, por ejemplo, que es la entidad que regula estos temas de la Universidad de Antioquia, poder solicitar una cita y realizar la respectiva prueba de ADN. Para solicitar esa prueba no es necesaria la autorización de un juez, sino en principio puede ir con el menor y tomarse la respectiva prueba. Y ahí podrá determinar si en esa prueba, que sale con unas coincidencias hasta de una diferencia de genes entre un 99.99% de que no es el padre, ahí tiene una prueba irrefutable de que no es el padre. En ese caso ya lo que tiene que adelantar es un proceso de impugnación de la paternidad. Bueno, pero digamos que él se da cuenta que efectivamente no es su hijo y decide no impugnar la paternidad. Y el hijo fue creciendo y por allá a los 14 años el hijo se puso rebelde y él dice, yo ya no quiero ser más tu papá. ¿Lo puede hacer? Después de que él conoció que no era su hijo a los 7 años, pasado ese tiempo él podrá luego solicitar la impugnación. No podrá hacerlo, porque la norma es muy clara en el término que se le concede a ese padre. O sea, son 140 días desde el momento que la persona tuvo conocimiento o tuvo un indicio de que ese hijo no era su hijo biológico. Así que por la desidia de una de las partes, o sea, el desinterés de querer adelantar el proceso y después venir a hacerlo simplemente porque ya ahora sí no quiero ser más el papá de este niño, no podrá adelantar el proceso porque el juez no le va a conceder en la sentencia el desconocimiento de que ya no es él no es el padre biológico del menor. Y si fuera el caso contrario, doctora, digamos que el padre conoce que el menor no es su hijo y como los padres hoy en día o por algunas circunstancias guardan ese secreto y resulta que es el hijo el que le solicita al juez que no lo reconozca como hijo legítimo o hijo biológico del presunto padre que él tiene, ¿también puede renunciar a esa posibilidad? En el caso de cuando es el menor quien solicita ante el juez de familia la impugnación de la paternidad, para él no existe término. En cualquier momento, desde su conocimiento, 1 año, 2 años, 3 años después, se puede adelantar el proceso de la impugnación. Digamos que los padres saben que el papá no es el padre biológico del menor, pero aún así lo llevan con el reconocimiento y llevan todo el trámite de una familia. Y el menor con el tiempo se da cuenta por algún indicio, un cuento que le dicen es que él no es su papá, y se realiza de pronto la prueba de ADN o le dice a los padres yo me quiero realizar la prueba y se da cuenta que no es el padre y después a los 4 años decide adelantar el proceso de impugnación, no hay ningún problema porque para el menor o la persona que ha sido reconocida no existe un término para adelantar el trámite judicial. Digamos, doctora, que llega un caso a nuestra oficina de impugnación de la paternidad. ¿Qué requisitos necesita, ya sea el padre o ya sea el menor, para adelantar este proceso? En el caso de que sea el menor quien quiera adelantar el proceso de la impugnación, requerirá que sea representado por alguno de los padres. Si pretende realizar el proceso en contra del padre, pues será la madre quien deberá otorgarnos a nosotros el poder para realizar el trámite, toda vez que el menor no tiene la capacidad de ejercicio que adquiere a los 18 años para contratar los servicios de un abogado. Entonces es a través de la madre, como su representante legal, quien nos contrata a nosotros para llevar el trámite. Será necesario aportar, si lo tienen, la prueba científica de ADN. En caso contrario que no, entonces nosotros se la solicitaremos al juez para que sea realizada dentro del proceso. Sí será necesario el registro civil de nacimiento del menor, que es lo que nos acredita que esa persona a la que se le va a demandar sí esté inscrita como el padre de ese menor. Bueno, y en asuntos de derechos, ¿qué derechos tiene un menor con respecto a un presunto padre mientras se adelanta este proceso?
Mientras que se adelanta el proceso, el menor seguirá con su adquisición de derechos y obligaciones pues, que tiene el padre con él. Ya será el padre quien, si considera, podrá, si él es el que adelanta el proceso judicial, que se decreten unas medidas provisionales para la suspensión de alimentos en caso de que le esté dando alimentos al menor. Toda vez que si en el proceso ya llega a la sentencia, se dictamina que él no es el padre, pues si no se solicitó esa medida previa, durante todo ese proceso le tuvo que seguir dando alimentos al menor. En cambio, si iniciado el proceso se solicita esa medida cautelar de que provisionalmente, mientras que se dicta sentencia, se pare lo de los alimentos, el padre así no gastaría dineros innecesarios por una obligación que no tiene al final de la sentencia con ese menor. Es decir, pero entonces la mamá tendría que seguir mientras se adelanta ese proceso, tendría que ser la que le dé el sostenimiento de los alimentos al menor, o el juez fijará una cuantía para poder darle eso que necesita el menor en tema de alimentos y de cuidados personales. En ese caso, como la medida cautelar la solicita el padre que está haciendo la averiguación de si es o no el padre biológico del menor, él no tendrá que darle alimentos al hijo, porque lo que se busca con esa medida cautelar es suspender las obligaciones que él tiene con ese menor respecto a los alimentos. Así que será la madre quien continúe con las obligaciones alimenticias hasta que se dicte sentencia. Perfecto. Y una cuestión que nos ha llegado a nuestra oficina en varias ocasiones es en temas herenciales. Esos menores que en algún momento el padre conoció que no era su hijo biológico, pero que nunca adelantó ese procedimiento o ese proceso de impugnación de la paternidad, en asuntos herenciales ellos gozan de los mismos derechos que un hijo biológico en algún momento. Claro, hay que tener en cuenta que no solamente el menor y el padre pueden impugnar la paternidad, también lo podrá hacer un tercero interesado. En este caso, por ejemplo, un hermano que tenía el menor, que de pronto sí es el hijo biológico de ese padre, y el padre biológico fallece, y el menor, o sea, el otro hermano, dice, es que yo hace poco me enteré que es que mi papá no era el papá de mi hermano. Entonces, ese hijo puede realizar, a él sí le corre el término de los 140 días para realizar la impugnación. En ese caso, para determinar si ese hijo es o no biológico de su padre, si es su hermano, porque eso repercute en el tema de si es un legitimado o no para temas herenciales. También se podrá determinar que se abre la apertura de una sucesión y hay un menor que le dicen, es que ese señor que se murió era tu padre. Entonces, ese menor podrá solicitar también que se le haga un proceso de filiación para que determine un juez realizada una prueba científica de ADN de que sea posible la exhumación del cadáver, o en caso contrario a los hermanos o parientes de quien era el padre, para que se determine si lo era, porque solamente a través de la filiación y un reconocimiento de que sí es el hijo a través del registro certificado de nacimiento podrá entrar como un legitimado a una sucesión. Doctora, ¿cuánto tiempo nos puede tomar un proceso ya sea de impugnación de la paternidad o de filiación? En el proceso de impugnación de la paternidad puede tener un término aproximado de 8 meses la duración del proceso judicial, ya que hay que tener en cuenta que aunque en Colombia no hay tarifa legal, esto es, no hay una prueba reina que se diga que para cada caso en concreto esta es la prueba determinada. En el caso de la impugnación de la paternidad por los cambios y científicos, ya la prueba de ADN da un concepto de que por un porcentaje muy específico la persona es o no es el padre del menor. Así que la prueba que reina en este tipo de procesos es la prueba científica de ADN. En caso contrario de que no se pueda realizar por X o Y motivo, se podrá llamar a testigos, pero por primordial es la prueba de ADN. Ahora bien, en el caso de la filiación existe dos formas de poderla realizar. Como en el caso de la impugnación de la paternidad es solo ante un juez, la filiación como caso contrario se puede realizar ante notario o ante un juez. Ante notario se puede hacer a través de una escritura pública, del testamento o de un acta de nacimiento. Digamos que en el testamento un señor X dice que yo sé que yo tenía un hijo y doy como reconocimiento a Pepito Pérez. Ese reconocimiento, que es un reconocimiento unilateral, sirve como una base de que esa persona reconoció a ese menor
y que ya lo reconoce como su hijo. Ahora bien, si lo que se hace es por una escritura pública o por un acta de nacimiento, el notario, si ve que el reconocimiento es unilateral, deberá hacer una notificación al representante legal del menor para que esta persona en un término de 90 días rechace o repudie dicho reconocimiento. Si en esos 90 días esa persona o representante legal del menor que se pretende reconocer no dice nada, opera un silencio administrativo positivo, que en ese caso lo que significa es que el menor queda reconocido a través de alguno de esos medios, el testamento, la escritura pública o un acta de nacimiento. En caso de que el padre no quiera hacerlo por notaría, podrá realizar el proceso de investigación de la paternidad, que está consagrado en el artículo 386 de nuestro Código General del Proceso, y solicitar ahí que se realice una prueba de ADN. Hay que tener claro que como similitud es la prueba de ADN en ambos procesos, tanto para el reconocimiento como para impugnarlo. Excelente, doctora. Yo creo que pues con todas estas aclaraciones, con todas estas explicaciones que usted nos ha dado el día de hoy en temas de filiación y de impugnación de la patria potestad, perdón, de la paternidad, nos ha quedado muy claro todo este tema. Doctora, ¿a dónde nos pueden contactar nuestros televidentes que tienen inquietudes en temas de impugnación de la paternidad y en temas de filiación? Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Medellín, en Bogotá y en La Dorada Caldas. Hay que tener en cuenta que en estos procesos de filiación o de impugnación, digamos que en el caso de la filiación, el padre que reconoce al menor adquiere unos derechos y unas obligaciones. En este caso, pues obviamente gozará de la patria potestad del menor. Esto es la representación legal del menor, compartida obviamente con su madre, en temas de representación legal, representación extrajudicial, para que el menor pueda o no pueda salir del país. De igual manera también adquiere los compromisos de custodia y cuidados personales, que son el día a día vivir del menor, estar, acompañarlo en temas de ir al colegio, reuniones de padres y cuidarlo, asesorarlo con tareas, dar como esos consejos de padres realmente con el menor. Y el tema de las obligaciones alimenticias. Dictada la sentencia, si el menor no convive con ese padre, sino que está con la madre y la madre no tiene ningún vínculo con ese padre, podrá adelantar un proceso de alimentos para que sean regulados, para que el padre responda por el menor, porque no es simplemente el mero reconocimiento de que yo tengo un hijo, sino que además la norma me consagra que yo tengo unas obligaciones y unos derechos con ese menor, tanto de darle como alimentos, como también poder verlo, compartir con él, desde que obviamente cumpla pues con todos los parámetros de los alimentos. En el caso contrario, dada la impugnación y que la sentencia revise que ya él no es el presunto padre y se haga la inscripción en el registro civil de nacimiento, para ese padre cesan todo tipo de obligaciones y derechos. Ya él no va a ostentar la patria potestad, no tiene derecho a cuidados personales, ni que se le reglamenten visitas, ni mucho menos pagar alimentos, toda vez que todo esto surge por la relación filial que existe entre el padre y el menor. Ya que esto no existe, el menor ya no gozará de ninguno de esos beneficios. Se lo preguntaba porque los televidentes en cualquier ciudad del país les puede presentar estas inquietudes y pues hay que tener en cuenta en estos temas donde se ven implicados los menores que el lugar donde se debe presentar la demanda es donde residen los menores. Se lo preguntaba precisamente por eso, porque muchas veces se puede presentar de que el padre está viviendo en Barranquilla, el menor puede estar viviendo aquí en la ciudad de Medellín y pues es el padre quien solicita o quien adelanta la demanda desde la ciudad de Barranquilla. Ese trámite entonces, teniendo en cuenta eso, ¿dónde se debe adelantar? En el caso de que, como hay menores, como lo acabas de decir Orlando, se adelanta en el domicilio del menor. Entonces el padre está en Barranquilla, nos contacta y nosotros podemos adelantar el trámite judicial ante un juez de familia de acá de la ciudad de Medellín. Si por algún motivo el menor ya se encuentra cumpliendo la mayoría de edad, entonces, pero se pretende hacer la impugnación o la respectiva filiación, será en el domicilio donde viva esa persona ya adulta. Si vive en Cali, en Bogotá, ya se le tendrá que demandar en el domicilio donde esa persona vive. Perfecto, doctora. Yo creería que han quedado resueltas todas las inquietudes y pues cualquier otra inquietud que se pueda manifestar por parte de nuestros televidentes, ¿dónde nos pueden contactar?
Nosotros tenemos página web www.guerreroabogados.com.co y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, canal donde resolvemos estas dudas con tips jurídicos para que las personas tengan al menos una idea de cómo se adelantan los trámites y nos contacten, porque obviamente cada caso en particular requiere un trámite específico. ¿Líneas telefónicas, doctora? Nosotros tenemos como líneas telefónicas el número 311-635-6685. Igual estamos ubicados en la carrera 36, número 49A27, edificio Don Gaspar de Rodas, oficina 405. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa legal del canal CNC y esperamos tenerla como invitada en próximas ocasiones para que nos siga aclarando temas de familia que usted los maneja pues al derecho y al revés, y para que a todos nuestros televidentes les quede claras sus dudas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa legal.